6 de la tarde. Y ustedes saben que ya han anunciado que luego de las elecciones de este domingo, el gobierno tiene pensado la reforma laboral. El sueño húmedo de todos los gobiernos de derecha es la reforma laboral, que no es buena para los trabajadores, porque si fuera buena ya la habrían anunciado para ganar votos, pero si la anuncian después de las elecciones es porque es fácil pensar que no es buena para los trabajadores. Pero lo que vamos a hacer es constatar esto con un hombre con mucha experiencia en este tema. Es abogado, nuestro entrevistado es abogado laboralista, fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre el 2009 y el 2015. Se trata de Oscar Cuartango. Oscar, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Oscar, un gusto grande. Bueno, están anunciando la reforma laboral y a mí se me ocurre decir que lo más probable es que no sea buena para los trabajadores. ¿De qué se trata, Oscar, estas reformas laborales que generalmente piden los gobiernos de derecha? Bueno, fue anunciada Sí. en el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Exacto. Por un lado fue anunciada por Caputo desde Estados Unidos en una nota, digamos así, dirigida al coloquio de IDEA. Y por otro lado, fue anunciada con una exposición del secretario de Trabajo, ¿no? Sí. De la Nación. Y por lo pronto te marco lo siguiente: si fue enunciada en el coloquio de IDEA y no se le presentó a los trabajadores, es porque, sin ninguna duda, nada bueno tiene para los trabajadores. Claro, el contexto ya lo dice, Oscar. Claro, bueno, eso por un lado, esto es bueno aclararlo. Por otro lado, también te quiero aclarar lo siguiente. A ver. En lo personal, no soy contrario a la reforma laboral. Ok. Y en la medida en que sea necesario para actualizar los institutos del derecho del trabajo a las nuevas tecnologías, a la informática, a la robótica, a la inteligencia artificial y a las nuevas modalidades de trabajo. Claro. Eso es claro, sin pérdida de derechos por parte de los trabajadores. Incluso está consagrada en el principio de progresividad que tiene rango constitucional. El principio de progresividad es que no se puede ir para atrás o retroceder en la materia de derechos laborales y humanos, de manera que sería inconstitucional por varias razones. Pero lo cierto del caso es que te voy a plantear cuáles son los ejes en los cuales se centra la reforma. Por un lado, elimina el régimen indemnizatorio de la indemnización por despido, Sí. por despido injustificado. Aclaro, porque cuando hay despido con causa, no hay necesidad de indemnizar por parte Claro. del empleador. Claro. Cosa que no se dice frecuentemente, entonces conviene puntualizarla. Después, se descentraliza la negociación colectiva, se elimina la ultraactividad, que es el instituto mediante el cual, si no se llega a un acuerdo en un convenio colectivo, en una negociación colectiva, mantiene su vigencia en la convención anterior. Claro. De esta manera, con el solo arbitrio de las cámaras empresarias de no avanzar en la negociación, al vencimiento caería la convención colectiva anterior y se volvería al régimen de la ley de contrato de trabajo, que suele ser el piso, no el techo, ¿verdad? Claro. La negociación colectiva establece estándares por encima de los de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que por el método arbitrio de dilatarla con la negociación y no llegar a un acuerdo, se podría derogar la convención colectiva, cuando el principio de ultraactividad mantiene la negociación colectiva activa hasta que se arribe a una nueva. Ajá. No desconozco que hay la existencia de la ultraactividad respecto de las cláusulas de solidaridad, que son las cuotas sindicales a los no afiliados como consecuencia del beneficio que reciben con los aumentos salariales, y genera controversias jurídicas que afectan a los trabajadores y no sindicalizados, ¿verdad? Sí. Pero eso no justifica la eliminación del instituto de la ultraactividad, sino que se tendría que limitarse a no aplicarla o aplicarla restrictivamente sobre esas mismas cláusulas. Porque de lo contrario se va a llegar a la eliminación por completo de la negociación colectiva, que es lo que se persigue. Claro. Por otro lado, ¿no? Claro. Con la descentralización de la negociación colectiva se baja a niveles
de establecimiento. Ahora, vos imaginate en un establecimiento como sea una pequeña o mediana empresa o un kiosco. ¿Qué poder de negociación tiene el empleado con respecto al empleador? Nada, claro. A eso agreguémosle que se está eliminando también la indemnización por despido, es decir, que te dejan expuesto totalmente. Claro, desnudo. Después ¿no? también se apunta a la eliminación de la obligación de retener la cuota sindical por parte del empleador. Claro. Es decir, los sindicatos no tienen afiliación obligatoria, la afiliación es totalmente voluntaria. El que no se afilia, no se afilia, el que no exterioriza su voluntad tampoco se afilia, y es necesaria una expresión de voluntad de decir yo me afilio a tal sindicato y firmarlo esto. Sí. Ahora, una vez firmada esa ficha de afiliación, el empleador tiene la obligación de retener una cuota sindical sobre el sueldo del trabajador. Esto se apunta a eliminar eso, con lo cual obviamente se debilita a los sindicatos, ¿verdad? Claro. Incluso va en contra, digamos, de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución y en contra del convenio 87 de la OIT. Claro. Es ilegal por todos lados. Manu. Oscar, ¿cómo estás? Te habla Manuela. Sí. Te quería preguntar más que nada por la intervención, ¿no?, que tuvo Sturzenegger en el coloquio de ideas, donde un poco da la sensación que él los retaba a los empresarios que estaban presentes por no haber empezado a implementar algunas de lo que él se refirió como reformas de hecho que ya habían hecho en el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo interpretás vos esto? Y además, ¿cómo interpretás vos un poco que el gobierno esté hablando hoy de avanzar con la reforma federal, con la reforma laboral que fue frenada en la justicia por las centrales obreras y que también fue frenada en el Congreso por la oposición, cuando pareciera que no van a tener buenas, o sea, que el gobierno no va a poder mostrar un triunfo como el que soñaba hace unos meses atrás? Bueno, eso sería, digamos, así, en la medida en que se defina la elección de este domingo, del próximo domingo, va a quedar consolidada no la posibilidad o desechada la posibilidad de avanzar con la reforma. Pero el tema es el siguiente, por ejemplo, hay muchos digamos, excesos en lo discursivo, porque todavía no conocemos el texto porque no tiene estado parlamentario el proyecto, ¿no? Sí. Pero por las exposiciones en el coloquio de ideas, hay muchos contenidos que de concretarse legislativamente estarían violando la Constitución Nacional. Y bueno recordarlo, la Constitución Nacional es una norma que rige para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial, y que no se puede vulnerar eso. Es decir, una garantía constitucional, aunque pueda estar equivocada, mantiene su vigencia hasta que se la reforme. Es decir, si vos no podés eliminar el principio de presunción de inocencia o la defensa en juicio por vía jurisprudencial o por vía legislativa, porque está garantizada en la Constitución. Aun cuando la Constitución pueda llegar a ser antigua, hay que respetarla hasta que se la reforme por la metodología que ella, la misma Constitución consagra. Por eso te digo yo que de concretarse una ley en ese sentido, en el sentido que estamos reseñando, va a ser totalmente inconstitucional y va a generar una judicialización excesiva, es decir, lo que ellos denominan la industria del juicio, que yo no descalifico la existencia, no hay industria del juicio, lo que hay es empleadores que no cumplen o que incumplen la ley, entonces los abogados que no se dedican a reclamar los derechos de los trabajadores. No hay industria del juicio. Pero la industria del juicio se va a generar, la generan ellos si avanzan con estas normativas sin modificar la Constitución. Oscar, a ver, esto te lo quiero preguntar a vos como abogado laboralista, pero ¿por qué crees que, porque uno tendería a pensar que antes, ¿no? Antes de que Milei llegara a ser presidente,
Milei habló mucho de la reforma laboral y Patricia Bullrich también basó gran parte de su campaña sobre la reforma laboral, y uno tendería a creer que ese interés que había alrededor de la reforma laboral, también para los propios votantes, para la gente que iba a votar, tenía más que ver con la necesidad de generar mayor empleo. Pero este año y medio de gobierno de Javier Milei ya vimos que esas pequeñas, o sea, que esas reformas que ya lograron de facto imponer no generaron mayor empleo y no generaron mayor empleo de calidad sobre todas las cosas. Está comprobado empíricamente y además reconocido por la Organización Internacional del Trabajo que no la reforma laboral, que la flexibilización laboral no genera puestos de trabajo. Nosotros probamos el sistema en la época del menemismo, y no solo que no generó más puestos de trabajo, sino que se generó y se profundizó una desocupación, porque tiene un efecto contrario. Vos pensás que las grandes empresas son las que generan más puestos de trabajo. Al contrario, las pequeñas y medianas empresas son las que generan más puestos de trabajo en función del dinero invertido. Es decir, una empresa multinacional con un desarrollo tecnológico muy elevado, con 300 o 400 millones de dólares, te genera 300 o 400 millones, 300 o 400 puestos de trabajo. Es decir, te genera un puesto de trabajo por cada millón de dólares invertido. En una pyme, si vos le pones $100.000, te llega a generar 10 puestos de trabajo. Claro. Es decir, te genera 10 puestos de trabajo por cada $10.000, un puesto de trabajo por cada $10.000 invertido. Fíjate vos la diferencia, de 1 millón a $10.000. Por otro lado, las fuentes de trabajo en nuestro país, tanto las registradas como las no registradas, son el 70 al 80% de las pequeñas y medianas empresas y solo un 25% más o menos de las empresas internacionales o de capital concentrado. Inclusive la terminología, se habla de salarios dinámicos. Cordero, el presidente Julio Cordero, el secretario de Trabajo, en el coloquio de idea habló de salario dinámico. Y es una denominación nueva para una cosa vieja. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, en la industria frigorífica, yo empecé a ejercer la profesión en el Sindicato de la Carne de Armur Ruiz de Berizo en este entonces, por los años 70, comienzos de los 70. Los trabajadores de la industria de la carne tenían bonificaciones por producción, que incidían sobre el salario final, inclusive era en función de eso se hacían los costos, es decir, cuando se consolidaba una posición de un estándar productivo, no se podía estar por debajo de eso porque se sancionaba. Y eso es lo que se apunta, esto que se designa como salario dinámico. Son premios a la producción o a la producción cuantitativa o cualitativa. Y eso está direccionado a la explotación de los trabajadores y a romper y a erosionar el colectivo laboral. Vos fíjate que, por ejemplo, el Fordismo fue el que utilizó esa terminología, esa metodología en la primera mitad del siglo XIX. Pero a diferencia de esto, Henry Ford, que es el autor y era el dueño de la fábrica, del establecimiento, pretendía y lograba que los trabajadores produjeran más porque les pagaba bien y quería que todos accedieran a un automóvil, que es el Ford T que se hacía en ese entonces. Es decir, Ford se expandió porque cada trabajador tenía un Ford. Claro. Ahora, nosotros no estamos en esa condición de que si producimos más, pero te damos para que te compres un auto. Claro. Que va a alcanzar apenas para que pueda comer mal y por poco desanteado, con los caballos de Jerez. Claro. Lo que pasa, Oscar, a muchos se les escapa que no hay trabajador más productivo que el que trabaja feliz. Entonces, si un trabajador tiene un buen sueldo, tiene una buena cobertura de salud, los pibes van al colegio, se puede comprar su casa o pagársela en cuota, ese hombre es feliz y ese hombre produce más. Por supuesto, y aparte de eso, el tema del trabajo está relacionado con el acortamiento de la jornada, no con el incremento. Y bueno, a pesar de que están pensando en regular, se habló ahí en el coloquio de ideas
de la extensión de la jornada laboral a 60 horas semanales y hasta 12 horas diarias. Las 8 horas de labor, que no son un descubrimiento del peronismo, sino que se remontan a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían una razón biológica. Es decir, el día tiene 24 horas, 8 horas son para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar o para hacer su actividad personal. El ocio creativo. El ocio creativo. Exactamente. Claro. Ahora, esto implica, la propuesta de Cordero en el coloquio de ideas, implica un retroceso antes del siglo, hasta el siglo XIX. Claro. Las 8 horas acá se pusieron en el país durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Mirá. Creo que fue del 12 al 18, una cosa así. Claro. Ahora, durante el último año del gobierno de Alberto, Oscar, estábamos discutiendo la baja de la cantidad de horas, estábamos discutiendo las 6 horas diarias. Hay proyectos, por lo menos había proyectos, sí. Un proyecto de Palazzo, el secretario de los bancarios. Exactamente. Sobre ese tema. Incluso se estaba discutiendo el tema de si se tenía que reducir la jornada diaria o si se tenía que reducir un día a la semana. Claro. Yo incluso me manifesté partidario, y lo sigo siendo partidario, al día semanal porque es mejor para el trabajador y además ahorran los gastos de traslado al trabajo. Claro que sí, con lo caro que están los viajes ahora. Depende de las modalidades de producción, porque no todas son susceptibles de aplicar en ese sentido. Por supuesto. Pero bueno, de estar discutiendo eso, pasamos a discutir la extensión de la jornada de trabajo. Y no casualmente, Julio Cordero, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, cuando fue por la Unión Industrial a dar explicaciones o a dar opinión, dijo que no creía en la reducción de la jornada de trabajo porque empezó, ¿qué van a hacer los trabajadores con su tiempo libre? Sí, yo me encargo, le podemos decir, ¿no? Este hombre. Yo me encargo de mi tiempo libre. Había que haberle contestado lo mismo que vos, jugar al gol. Claro que sí. Qué barbaridad, Oscar. La verdad, Oscar, es la primera vez que charlamos y fue un gusto enorme charlar con vos. Te agradezco mucho este tiempo. Nos vamos a guardar tu teléfono porque seguramente te vamos a volver a llamar para seguir charlando de estos temas si nos los permitís. No hay problema. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Oscar. Muchas gracias. Allí se retira Oscar Cuartango, él es abogado laboralista, fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2009-2015 y estábamos hablando de este intento, por lo menos su anuncio, de reforma laboral del gobierno del cumpleañero.